Ok, vamos a ver esta motherboard X99, la Vovivo X99. No sé bien si se pronuncia así. Hay que tener en cuenta que estas motherboards pues son prácticamente iguales para las marcas como son Criste, Machinist, también está la Thermometer y esta que es la Vovo. Bien, primero que todo voy a quitar esta bolsa de burbujas y vemos que así es la caja. No la voy a quitar del todo porque pues está muy bien pegada y pues me puede salir dañando la caja. Así que vamos a abrir la caja para ver qué contiene. Vamos a voltearla un poco y pues bonita, sí, simple pero bonita. La calidad se nota que es una caja gruesa que puede resistir en verdad los envíos y así se ve un poco. Ahora vamos a quitarle esto y esto para poder abrirla. Le abrimos la tapa y vemos que trae estas cosas. Por acá vemos que está el bracket o adaptador para diferentes ventiladores o más bien coolers para CPU. Estos soportan algunos como AMD, DMD, etc. Acá vemos el cable SATA, es negro y tiene además unas pequeñas cositas de hierro. Aquí está el IO Shield, pues es bastante normal, empacadito, se ve que es nuevo. Y por acá viene pasta térmica y los tornillos para el bracket. Esta es pasta térmica chinesca, así pues que la vamos a dejar por ahí. Ahora vamos a proceder a sacar la motherboard y pues como vemos ahí tiene una envoltura de bolsa de esas de burbujas. Ahora la vamos a quitar, así que vamos a meter por acá la mano para poder quitarle esta bolsa de burbujas. Ahí va. Y vemos que viene empacada dentro de una bolsa que es antiestática. Así pues que también vamos a tener que quitar esta bolsa para poder ver libremente nuestra motherboard. La vamos a voltear y vemos que acá tiene el seguro. Así que vamos a proceder a quitárselo. Vamos a torcer un poco hacia acá. Y ahora sí, vamos a proceder a sacar nuestra motherboard. La vamos a colocar por aquí. Por cierto, abajo tiene un tipo de protector para que no se reviente ni sufra daños. Ahora vamos a ver un poco lo que tiene esta placa base. Bien, si nos acercamos, vemos que a la izquierda tiene dos conectores PC2 que sirve para teclado y ratón. Este es un conector que la verdad no se suele usar ya mucho hoy en día, pero bueno. Tiene cuatro puertos USB 2.0, 4 USB 3.0. También tiene un puerto Ethernet que es de 1000 megabytes por segundo y el sistema de audio es 7.1. Ahí está, esa línea verde es por donde se ilumina. Supongo que debe alumbrar de azul o rojo, algo así, no lo sé. Ok, acá tenemos interfaces USB. Además de eso tenemos 3 PCI Express por 1 y allí podemos ver también el apartado de la pila. También tenemos dos espacios para PCI Express 3.0. Allí los vemos. No tienen recubrimiento, por tal pues de pronto si los tratamos bruscamente se pueden dañar. Son dos, como se ve ahí. Además de eso, también tenemos nuestro espacio para el disco, para la unidad de almacenamiento SSD en ME, que podemos utilizar una unidad de almacenamiento en ME o PCI Express de tercera generación. Y pues sí, por acá vemos cómo está nuestra refrigeración para las VIRBs de nuestra motherboard. Algo que estoy viendo es que es de aluminio, lo cual es muy bueno. Este de acá también está para el puente de nuestra motherboard. Ahora muy bien, veo que esta disipación no es lo suficientemente buena para poder aplacar el calor de estas VIRBs. Por tal,
quizás sea mejor en un futuro ponerle una mejor. Y puede ser así, mejoraríamos nuestras temperaturas en la placa base. Además de eso, tenemos acá lo que son las RAMs. Vemos que tiene dos colores, negro y naranja. Hay 4 canales. Por tal, podemos colocar 4 memorias DDR4 al mismo tiempo. Eso sí, como acá vemos que tiene dos colores, quiere decir que solamente trabaja a Dual Channel. Así que como tal, Quad Channel no es. Muy bien. Además de eso, hay que trabajar con mucho cuidado estas partes, porque hay muchas personas que suelen ser muy bruscas y pueden dañar alguna de las pistas de la RAM. Por acá vemos que tenemos los conectores para SATA 3.0. Tenemos 8 en total, así que podemos conectar varias unidades de almacenamiento. Además, si vemos por acá, tenemos este pequeño indicador de errores. La función de este es mostrarnos qué tal está funcionando nuestra placa. Es decir, si hay algún conflicto nos va a mostrar un código, por ejemplo A2. Pero hay algo molesto, que es que no viene ningún formato, no viene nada que nos pueda decir qué quiere decir cada uno de esos códigos. Por tal, tendremos que googlear un poco para encontrar qué quiere decir cada uno de esos mensajes que nos muestra esta motherboard. Por cierto, hay muchas personas que suelen hacer algo así como pequeños listados de los problemas que ya han tenido para que otras personas puedan ver qué significan los mensajes que tienen. Por acá tenemos una alimentación de 24 pines, que lógicamente viene acompañado de la otra que es de 8 pines. Ahí se ve, la verdad la motherboard se ve muy bonita y además esta de acá apoya Crossfire, es decir que podremos utilizar dos tarjetas gráficas en esta. Eso sí, no soporta SLI, por tal pues es bastante bueno. Anteriormente tenía otro conector por ahí de 6 pines, 8 pines, que no sé la verdad para qué servía, era uno adicional. Acá vemos que está nuestro puerto para módulos Wi-Fi o Bluetooth. Muy bien, la verdad estoy encantado con esta motherboard. Ahí se ve un poco cómo está. Acá hay un espacio para el CPU fan o el ventilador para nuestra CPU, que es de 4 pines. Si nos acercamos por acá, podemos ver que hay otros dos espacios para ventiladores, o más bien conectores. Tenemos un conector al lado superior, que ya se los voy a mostrar, este de acá, que es de 3 pines, y este otro que es de 4 pines, además de una interfaz USB y los espacios para los cables de nuestro chasis. Acá es el espacio de la CPU, y pues si quitamos estos dos ya tendremos acceso para la parte del LGA. Tenemos que tratar mucho cuidado estos pedazos, porque si llegamos a doblar alguno de esos pines, la verdad nos vamos a encartar. Otra vez vamos a proceder a guardar esto por acá, pues porque aún no tengo el procesador, entonces a conservarlo lo mejormente posible. Y pues vamos a volver a cerrar. Cerramos esto por acá, metemos este acá con mucho cuidado, sin hacerle mucha fuerza, porque la verdad es que entra bastante fácil. Y por último este de acá. Ahora, si vemos un poco el grosor del PCB de esta, según la página nos indica que es de 8 capas. La verdad no sé, además se siente de un peso bien. Si vemos por detrás, vemos que la verdad está muy bien, bastante bien, y tenemos este protector para lo que sería la parte de atrás del PCB de nuestra motherboard, que esta evita que de pronto con el peso del ventilador, ya del refrigerador, se pueda romper nuestra placa. Muy bien, acá podemos ver que la versión ZX99EV3-versión 1.31. Si no mal me equivoco, la anterior que andaba en el mercado era la 1.26, si no mal me equivoco. Ahora, hay que aclarar algo. Este tipo de motherboard
soporta RAM DDR4 SC y no SC, es decir que le podemos meter de servidor y de escritorio, pero ojo, no podremos combinar las dos al mismo tiempo porque pues no arrancará. Y básicamente la respuesta a esto es que la SC y la no SC funcionan de maneras totalmente distintas. Ahora muy bien, esta es la pasta térmica chinesca que trae nuestra motherboard. Pues no sé qué tal irá, la verdad es cuestión de ensayar. Ahora vamos a ver cómo colocar el bracket para poder adaptar nuestros tipos diferentes de refrigeradores para CPUs. Así que tendremos que encajarlo acá, que quede totalmente bien. Luego de eso vamos a coger los tornillos que venían junto con la pasta térmica y tenemos que colocarlos y atornillarlos bastante bien. Ahí colocamos los 4 y ya estaría listo para enchufar y colocar nuestra refrigeración. Y pues ahí acabaría todo. El socket que tiene esta placa es el LGA 2011-3 o LGA 2011 versión 3. Y si nos metemos ya en el ámbito de los Xeons, soporta los E5 versión 3 y hay algunos modelos que soportan los E5 versión 4. Pero anteriormente, cuando veíamos todos los modelos, nos decía que soportaba versión 3 y versión 4. Pero ahora, de una forma muy extraña, hay algunos modelos, algunos publicantes, vendedores, que dicen que solamente funciona para la versión 3. Sin embargo, es posible que pueda soportar la mayoría de los E5 P4. En esta ocasión, esta motherboard de acá sí soporta ambas categorías, los E5 versión 3 y E5 versión 4.